Pichincha Universal, generando noticias. Recibimos muy cordialmente a la doctora Berta García, experta en seguridad. Ella es investigadora y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un balance inicial del tema seguridad ciudadana, que es lo que ahora mismo preocupa a gran parte de la población. Se lo considera el segundo mayor problema del país según varias encuestadoras. Sí, efectivamente, el tema de seguridad ya desde comienzos del siglo XXI empezó a ser el problema más visto más así por la ciudadanía, hasta el punto que desplazó inclusive, eso no solamente aquí, también en América Latina, desplazó al problema de siempre, que sería el problema económico, trabajo, etcétera. Y en estos tiempos pues vemos que realmente las encuestas dan una visibilidad enorme, ¿no? A la inseguridad, especialmente en el ámbito ciudadano. ¿Con qué conecta en el caso del país? ¿Deterioro de condiciones económicas? Tal vez algún tipo de vacíos en la política pública. ¿Dónde es que empieza a percibirse un incremento de la inseguridad? Bueno, sí, se da especialmente porque las condiciones han cambiado muchísimo en el mundo, ¿no? Yeah. Como usted sabe, hay una mayor movilidad, ¿no? Este es un problema también de la globalización, los tráficos son más intensos, ¿no es cierto? Y también se ha instalado en todos nuestros países lo que llamamos el crimen organizado, que de todas maneras, si bien es especializado y claro, muy, se extiende, pero también afecta a la seguridad ciudadana, porque el crimen organizado también se conecta con los delitos, etcétera. Claro que los delitos también tienen una característica específica, es decir, que también es el caso, se dice, que es que nosotros también portamos ahora como personas una cantidad de elementos que hacen que seamos presas, de robo y todo, estamos con los móviles, etcétera, y claro, portamos dinero, bueno, cada vez menos, por supuesto, pero sí el ámbito público se ha vuelto un espacio muy duro, muy difícil, ¿no? Por muchos motivos, no solamente es el problema económico, son también las oportunidades, ¿no? Oportunidades enormes, todo se ha hecho muy complejo y vemos que, claro, estamos enfrentando. Y no solamente eso, como decíamos, sí, el país en el 2016, el Ecuador fue, el primero en América Latina de delitos, sencillos, de delitos callejeros que se llaman, ¿no? Entonces, entre comillas, menores. Sí, sería de delitos callejeros con violencia, ¿no? Ah, caramba. Con violencia. Ese ingrediente es el que genera, aparte, un pánico social. Y cuando le agrega las redes sociales y la posibilidad de filmar en vivo un asalto, un asesinato en un cajero. Y la posibilidad de que todos portamos también muchas cuestiones que son, proclives al robo, ¿no? Sí, los estudiantes llevan sus computadoras, la gente lleva sus celulares, es decir, sí, es una cuestión también de este mundo, no solamente en el Ecuador, pero claro, pero también en el Ecuador en general se puede decir que hay lugares donde esto se intensifica muchísimo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, las grandes ciudades, Guayaquil, por ejemplo, Esmeraldas, vamos a ver Manabí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es que allí se exacerba estas problemáticas? Porque también el caso es que son más proclives también a esto que llamamos del crimen organizado, de las violentas, los grupos violentos, ¿no es cierto? Tenemos también un horizonte que ahora se reabre, que es la frontera norte, ¿no? Sí, con el proceso de paz en Colombia, ¿no es cierto? Se creía que de alguna manera... Quizá el descontrol en cuanto a los cultivos, quizá ya se naturalizó o ya convive el Estado con este fenómeno. Sí, y por ejemplo una cosa que hemos visto en este momento es que hay un mayor consumo de drogas, por supuesto que es importante, inclusive en el área rural, ¿no? Yeah. Usted habrá visto las noticias que, por ejemplo, en Manabí especialmente, han detectado que, jóvenes, claro, también es cierto que está vinculado también a la falta de trabajo, jóvenes que no tienen oportunidades, sí, el país y otros países también, con, claro, la emigración también, ¿no? Y una emigración que
y de todas maneras, bueno, vienen de todo, por supuesto, pero claro, eso es una corriente que ocurre en estos tiempos, siempre ha ocurrido, pero en estos tiempos, obviamente, porque existen, digamos, causales políticas y de todo tipo que hacen que haya transeúntes, ¿no es cierto? Es sí, muy claro, y la adaptación y un conjunto de cosas. No puede hablarse solamente, porque no solamente son los pobres, obviamente no podemos decir que son los pobres los que delinquen, sino que también son múltiples oportunidades, ¿no es cierto? Sí, negocios ilícitos, y claro que estamos en una época de caos. La ministra del Interior en alguna locución compartía las preocupaciones de inseguridad en el caso de Quito, pero ella criticó duramente al Poder Judicial. ¿Cómo usted evalúa a la justicia en correlación con lo que significa la aprehensión, por ejemplo, de personas en conflicto con la ley, o de la tarea de control de los órganos públicos de seguridad pública? Bueno, en eso pues hay muchas cuestiones complicadas. La gente y los policías especialmente esperaría que a quienes aprendan sean judicializados de seguida, pero la justicia no es así, ¿no? O sea, yo pienso que además de que podemos discutir mucho acerca... Así para que se pueda ver en pantalla, perdón. Además de que podemos discutir mucho acerca de la idoneidad de, digamos, de estas instituciones que han sido también objeto de muchas manipulaciones desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, estamos también recitando eso, pero además también la justicia es así, la justicia necesita pruebas, ¿no? Necesita pruebas, y no podemos nosotros lanzarnos, obviamente, una idea de mano dura y todos a la cárcel, porque también tenemos el problema de las cárceles, claro, que hay un abuso de la presión preventiva. Exactamente, un desborde absoluto, ¿no es cierto? Es decir, todo el eje de la inseguridad ahorita es obviamente el crimen organizado, ¿no? Que es transnacional, ¿verdad? Que se manifiesta también a nivel de las localidades de diversos modos, ¿no? Porque el tráfico claro, hay gente con mayor responsabilidad y otra gente que también por la pobreza deriva hacia esas actividades. Entonces, la justicia tiene que velar, digamos, porque realmente hay una equidad, y eso no es inmediato, ¿no? O sea, siempre la gente quiere que todo sea inmediato, pero no es así. Inclusive también las proclamas de mano dura pueden ser también contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, vemos que en estos días el presidente de la República lanzó una campaña, ¿no es cierto? Una campaña cruzada por la seguridad. Usted escuchó esto, ¿no? Bueno, yo he escuchado esto también, o he visto en otras partes. Por ejemplo, en México, algunos estados de México se lanzaron por las cruzadas por la seguridad. Cruzada ya le suena... Cruzadas al combate, ¿no? Ya. ¿No es cierto? Entonces, eso también es un poco peligroso, ¿no? Me suena edad media. Claro. Es como la edad media, claro. Entonces, digamos, cruzada implica que todos vamos, ¿no es cierto?, a quemar a las brujas. Y básicamente a combatir. Y eso lo dice básicamente en un recinto militar, ¿no? Sí. Ya, y esto mismo, quiero agradecerle mucho por este boletín que nos ha compartido, doctora, del programa Democracia, Seguridad y Defensa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y aquí nos acompaña un editorial en el que se destaca el papel de los militares en la seguridad interior. Y dice, nuevamente los militares en seguridad interior. ¿Cuáles, digamos, los elementos que destacan en este editorial? Bueno, el tema es bastante complejo, se puede decir, y un par de ejes nada más. Básicamente viene, digamos, de que en el país, hagamos al menos históricamente, también los militares se ocuparon de todo esto, ¿no? Pero llegó un momento, a comienzos del siglo XXI, de 2006 más o menos, vemos nosotros, por ejemplo, que Quito, digamos, la primera campaña electoral, ¿no es cierto?, para posicionarse como alcalde de Quito, el general Moncayo ofreció justamente seguridad por primera vez, ¿no? Ese tema ya cayó, digamos, va a ser básicamente bajo el interés ciudadano para votar, ¿no? Entonces, es, digamos, cuando realmente se empezó a visualizar este problema. Y fueron los municipios los que empezaron algunos municipios, no todos, ¿no? Con el ejemplo de Quito, Guayaquil después, Cuenca, hacer sistemas. Pero el Ecuador no tenía un sistema de seguridad
digamos, del Estado, ¿no? Ese integral, como llamamos, que ya en la Constitución empezó a llamarse así. Entonces, todo tiene que ver también porque no podemos, así como la enfermedad no se puede desterrar tampoco la violencia ni tampoco el delito. O sea, hay que tratar con eso, ¿no? Hay que tratar todos los múltiples causalidades de manera integral, como dice la ley. Entonces, cada institución tiene que hacer lo suyo. O sea, por ejemplo, cuando uno dice los militares no deben intervenir en seguridad interior, o sea, no deben porque no tienen el marco jurídico para hacerlo, y eso creo que los militares también ahora han aceptado eso. Yo he escuchado declaraciones digamos, por ejemplo, el jefe del Comando Conjunto que dice, nosotros acompañaremos, por supuesto, en la medida de que nosotros estamos habilitados para ello. Entonces, por ejemplo, ¿por qué están habilitados? Sí, llega un momento en que, digamos, hay un efecto de disuasión. Están los militares, entonces se cree que o sea, solo la presencia ya es disuasiva. Y es posible que sí, hasta que se acostumbren, ¿no? Entonces, si vamos a un lugar donde hay esta visualización, digamos, de estos elementos disuasorios, simplemente se van a otra parte, ¿no? Entonces, el delito migra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos básicamente? Tener, obviamente, políticas integrales. Ya, ¿no? pero no hay un simbolismo de guerra o de planteamiento de... Claro, ese es el asunto. Cuando entran los militares hay un simbolismo de combate, ¿no? Ya. De combate, de guerra, como dice el presidente, pues básicamente cruzada, ¿no? Eso se hizo, por ejemplo, en Baja California Sur, ¿no? En México, entonces cruzada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente también, digamos, su ánimo, estamos hablando de gente en común, entonces siente también, yo pienso, no es que eso sea una cosa mecánica, pero se dan casos en que la gente también echa mano a la justicia por mano propia, ¿no? Claro. Entonces, creo que hace 2 días había también una persona a la que quisieron linchar en Cuenca, y esas cosas se repiten básicamente. Entonces, cuando desde el poder político más alto se dice, vamos a hacer una cruzada, significa vamos al combate, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Y entonces eso ¿Se acuerda de Pozorja, doctora? Sí, claro. Entonces te tiene que matizar eso, porque es un lenguaje, es un símbolo muy fuerte como para esto. Y sin eso metemos a los militares, entonces, y la gente del común piensa que claro, hay que incluir a los militares. Pero en ese sentido, hacemos daño a la institución, y por otra parte, tampoco tiene efectos a largo plazo, ¿no? Entonces lo que hay que tener es, digamos, primero una doctrina de seguridad muy fuerte, digamos, ligada y vinculada a los derechos humanos, y por último, un sistema de seguridad. Ya, eso usted lo está destacando acá justamente en un artículo que nos compartió. Sí, justamente sobre seguridad integral. Ya, dice, ¿no? que se dio un intento de tener un sistema de seguridad integral aplicado a problemas de seguridad complejos e interactivos, como el previsto en la Constitución del 2008. ¿Qué pasó? Claro, se dio un intento, pero eso quedó solamente en palabras, ¿no? Usted ve, o sea, todo lo que pasó, había una especie de esperanza de que, claro, la seguridad integral, la ley de seguridad integral, el sistema de seguridad integral, pero eso no pasó, digamos, a mayores, se puede decir. Ya, aquí usted porque también complejiza de que se derivó en propuestas de control burocrático de las instituciones, pero no migró hacia qué, o no trascendió hacia qué debió haber pasado. Digamos, a un estado de seguridad en la que nosotros tengamos, es decir, no puede haber campañas de seguridad o de inseguridad, lo que tiene que haber es un sistema permanente que trabaje a tiempo real, que tengamos un sistema, digamos, de inteligencia criminal, digamos, que podamos visualizar, que podamos construir datos, porque eso falta datos. Yo creo que las instancias del gobierno sí tienen datos, ¿no? Pero no son datos integrales, cosas que uno vea así. Vea, recién en Guayaquil se hizo este convenio entre el ECU 911 y el sistema, digamos, de la ciudad, ¿no? De Guayaquil. Entonces, claro, ¿qué se quiere tener? Una visualización integral. Para eso también sirve la tecnología, ¿no? Que ahora la tecnología es muy elevada, pero alguien lo tiene que manejar, alguien tiene que estar capacitado. Y no podemos negar que, claro, que las instituciones, especialmente la policía, etcétera, el Ministerio del Interior, sí se han esforzado, pero falta esa integralidad, se puede decir, y esa idea de que todas las instituciones deben hacer lo que les corresponde, ¿no? Sin exagerarse. Si tuviéramos un sistema que se maneje, que funcione en tiempo real, no tendríamos que hacer campañas específicas contra eso, porque, digamos, tendríamos especialmente esta idea de prever las cosas, ¿no? De prever, o sea, la prevención es una cosa muy importante dentro de la seguridad. Y claro, vamos avanzando como país, yo creo que en eso, pero también la ciudadanía debemos pensar en que exigir que el sistema funcione, que funcione en todas sus partes, ¿no es cierto? De tal manera que los actores, las personas que tienen que ejecutar las políticas especialmente y las acciones en la calle, ¿no?
o en el campo, sean, digamos, personas que hagan lo que deben hacer, ¿no es cierto?, que estén capacitadas para esto. Bien, muchísimas gracias, doctora. Qué pena que se nos terminó el tiempo, pero hemos abordado una temática que es compleja y que precisamente demanda de una evaluación técnica y también de una aplicación de política pública integral. Sí, así es. Muchísimas gracias por invitarme. Y entonces, no será la última vez. Por supuesto, muchísimas gracias a sus órdenes, ¿no? Gracias. Y a la Universidad Católica, muchísimas gracias también. Estamos compartiendo este ciclo de entrevistas con la academia en virtud del aporte que es tan valioso desde esta instancia hacia la resolución de los problemas más acuciantes de la sociedad. Muy amable, doctora Muchísimas Berta gracias. García. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.